Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. Hoy traemos un tema muy interesante de una persona que se ha vuelto casi un mito, que muy pocas personas conocen su historia a fondo y la relevancia que tuvo en la literatura costarricense. Hablamos de Yolanda Oriamuno, una figura clave en la literatura costarricense del siglo XX. Y para ese tema contamos con el experimentado historiador don Iván Molina Jiménez. Don Iván Molina es un profesor de la Escuela de Historia e investigador en el Centro de Investigación e Identidad Cultural Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación comprenden desde la historia cultural y política de Centroamérica en general, pero de Costa Rica en particular. Es autor, coautor o editor de numerosos estudios sobre la historia de Costa Rica y Centroamérica en general. En el género también de la ciencia ficción ha publicado varios libros y relatos incluidos en revistas y antologías de México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Colombia. Entre sus últimas obras publicadas está es dirigir tesis, estrategias para docentes y estudiantes, que es un contenido para pues ese trabajo y proyecto de la tesis, y también la novelística que no podía hacer, que es una recopilación de novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y entre sus libros que más figuran está Yolanda Oriamuno, Del mundo elegante costarricense a la República Internacional de las Letras, que es pues el motivo o la razón por la que nos llamó la atención hablar de este tema y por el cual decidimos contactar a don Iván, al cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe y que bueno, que más que agradecerle por estar acá y hablar de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas también pues que nos están siguiendo por este medio. Yo quisiera empezar pues señalando, ¿verdad?, que efectivamente Yolanda Oriamuno es una de las figuras centrales de la literatura costarricense, pero hasta ahora realmente su vida se ha conocido poco. En parte, la responsable de esto es la propia Yolanda, porque Yolanda en vida procuró, digámoslo así, administrar su propia memoria y de alguna forma fue constructora de su propio mito. Es decir, ella no esperó a desaparecer para que se construyera el mito y la memoria sobre ella, sino que en vida ella trató, digámoslo así, de construir esa memoria y ese mito. Entonces, lo que yo voy ahora básicamente a exponer muy brevemente es cuál fue pues la trayectoria de vida de ella y cómo en esa trayectoria se inserta la producción literaria. Aquí, digamos, es conveniente pensar en un instrumento que utilizamos frecuentemente los historiadores, que es la periodización, es decir, dividir un proceso histórico en periodos para comprenderlo mejor. En el caso de Yolanda, es posible, digamos, distinguir tres periodos principales en su vida y en su obra. El primer periodo es un periodo que va aproximadamente de 1932 a 1935 y que se caracteriza porque Yolanda básicamente lo que intenta es insertarse en el mundo elegante josefino de la década de 1930. Para entender esto de la manera debida, habría que señalar que Yolanda provenía pues de una familia con algunos recursos económicos venida menos y que entonces ella se convierte, digamos, en una especie de desclasada. Es decir, por sus apellidos y relaciones familiares, estaba emparentada con algunas de las familias más prominentes de San José y Cartago, pero en términos de sus recursos económicos, pues sus posibilidades eran muy limitadas. Entonces ella procura, digamos, insertarse en ese mundo josefino, básicamente a partir de su participación en concursos de belleza. Ella llega a ser
reina de las exposiciones de artes plásticas en 1932 y posteriormente concursa como candidata al concurso de señorita Costa Rica en el marco de un concurso centroamericano. En el marco de este concurso, ella queda entre las 5 finalistas y es entonces cuando se convierte en una figura mediática de mucha relevancia, porque un diario de la época, La Hora, la convierte en su candidata oficial. Entonces, Yolanda, digamos, muy joven, en ese momento ya tiene apenas 16, 17 años, pasa a convertirse en una figura conocida a nivel nacional. Al final ella queda, como les dije, entre las 5 finalistas, no gana y procura, digamos, mantenerse en ese mundo elegante josefino, al extremo de que vuelve a concursar en otro nuevo concurso de señorita Costa Rica, pero ya ahí no queda de finalista. Entonces, hacia, digamos, 1934, 1935, esta primera etapa, digamos, de intentar ella insertarse en ese mundo, empieza a declinar. Por otro lado, esto es muy importante señalarlo, Yolanda, precisamente por esos limitados recursos económicos, ella no escoge la opción académica en el Colegio Superior de Señoritas, sino la opción comercial, de manera que ella pueda terminar el colegio con un título que le permita, teóricamente, incorporarse lo más rápidamente posible al mercado laboral. Es decir, que la formación propiamente académica de Yolanda fue muy limitada y ella no realizó ningún estudio más que los que hizo en el Colegio Superior de Señoritas. Es decir, ella termina como una persona especializada, digamos, en contabilidad y es en este marco, ¿verdad?, que una vez que ella, digamos, se convence que ya esa posibilidad de ingresar al mundo o de mantenerse en el mundo elegante josefino mediante la participación en concursos de belleza ya no es posible, que entonces ella empieza a diseñar otra estrategia, ¿verdad?, que culmina con su primer matrimonio, cuando ella se casa con Jorge Molina Woodbridge, perdón, el representante de negocios chileno en Costa Rica. Y aquí empieza, digamos, una segunda etapa, porque luego del matrimonio ella se va a Panamá, luego a Chile, y finalmente el matrimonio fracasa muy rápido y ya para 1936, inicios de 1937, ella está de vuelta en Costa Rica. Entonces, en este momento, Yolanda, digamos, inicia una nueva etapa en su vida, ahora sí ya como escritora. Si bien en el primer periodo ella había publicado un pequeño artículo de periódico, un artículo donde básicamente defendía los valores tradicionales, familiares y la posición subordinada de la mujer, o sea, algo que ahora parecería muy impropio de Yolanda. En el segundo periodo, más bien, ella ya sí empieza, digamos, a producir artículos de manera más consistente y los publica en Repertorio Americano, la célebre revista dirigida por Joaquín García Monge. Pero lo más interesante de este segundo periodo es que Yolanda empieza a acercarse a un informal taller literario que dirigía Carmen Lira. Es decir, Yolanda Oriamuno empieza a acercarse al mundo de los comunistas costarricenses.
Y es ahí entonces donde Yolanda empieza realmente a intelectualizarse y también a radicalizarse, lo que la lleva, por ejemplo, a un conflicto con el gobierno de León Cortés. Y también es en este marco que ella conoce a su segundo esposo, Óscar Barahona Striver, un estudiante de Derecho que en esa época también era cercano al Partido Comunista. Yolanda culmina este periodo cuando en 1940 ella empieza a elaborar su primera novela, la cual la presenta a un concurso convocado por una editorial neoyorquina para escoger la mejor novela latinoamericana. Ese concurso implicaba que en cada país hubiera un comité nacional que escogería una novela para representar a ese país en el marco de ese concurso latinoamericano. O sea, el manuscrito ganador se enviaba a Nueva York. Entonces Yolanda participa en este concurso con muchas expectativas y al final de 1940, un jurado en el que estaba también Joaquín García Monge hace algo muy costarricense. No declara un ganador, sino tres, lo cual básicamente descalificaba a los participantes porque la editorial neoyorquina había sido clara que debía ser una novela por país. Entonces, Yolanda reacciona muy enojada en la prensa, reclamando, digamos, esa falta de consistencia del jurado, y entonces entra en conflicto con los grupos intelectuales con los cuales ella se había identificado, que la habían apoyado y que de alguna forma eran pues sus amigos más cercanos. Y también es entonces cuando ella rompe con los comunistas, por una razón, digamos, relacionada también con el concurso. Resulta que el jurado del concurso descalificó la novela Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, porque Fallas había publicado una parte de la novela en el semanario Trabajo de los comunistas. Entonces los comunistas, o algunos de los comunistas que habían leído la novela de Yolanda, básicamente utilizaron la novela de Yolanda para decir que era tan buena como la novela de Fallas. Entonces eso fue pues un motivo, digamos, de ruptura de Yolanda, porque a ella no le gustó ver cómo su novela era instrumentalizada para más bien defender la novela de Fallas. Y a partir de ahí entonces Yolanda se mantiene sin publicar por aproximadamente 2 años y ella pasa a lo que sería una tercera etapa, que es ahora más bien la etapa en la que ella se presenta como una mujer profesional que trata de vivir profesionalmente de la escritura. Y es en el marco entonces de esta tercera etapa cuando su segundo matrimonio termina. Su esposo, Barahona Striver, gana la custodia del único hijo que tuvo Yolanda. Él se va a Guatemala y Yolanda, hacia 1946, también se va a Guatemala y termina viviendo en Guatemala y nacionalizándose guatemalteca. En Guatemala, ella termina, digamos, de preparar lo que va a ser su única novela conocida, La ruta de su evasión, la cual ella envía a un concurso en Guatemala en 1948 y ahí sí gana, digamos, el primer premio. La novela se publica en 1950, pero pasa bastante, digamos, inadvertida, tanto en Guatemala como en Costa Rica, a pesar de que
La novela fue brevemente reseñada en el New York Times y el reseñador la calificó como una de las novelas más interesantes de América Latina de los últimos años. De hecho, la novela de Yolanda solo va a empezar a ser conocida en Costa Rica en 1970, cuando la editorial universitaria centroamericana Educa publica la primera edición que circula en el país. Entonces Yolanda, digamos, a pesar de que gana el premio, ella queda realmente bastante decepcionada con lo que fue el resultado digamos, de la novela en términos de su difusión, y ya para 1951-52 ella básicamente abandona la literatura y luego pues se traslada a México, donde muere. Así que, digamos, esas serían como las tres etapas principales en la vida de Yolanda, y a lo largo, digamos, pues de esas etapas, en las dos últimas, ella pues hace una contribución fundamental a la literatura costarricense, no solo con esta novela, La ruta de su evasión, que es la primera novela, digamos, que tiene una dimensión, por decirlo así, feminista en la literatura costarricense, sino también que Yolanda lo hace a través de no solamente sus cuentos, sino sus ensayos. Yolanda, como lo señalé anteriormente, se intelectualiza al lado de los comunistas y ella se vuelve una crítica muy aguda de la sociedad costarricense y en particular de la democracia costarricense. Es decir, si Yolanda estuviera viva en estos momentos, yo no sé qué haría don Rodrigo Chávez. Porque digamos, Yolanda básicamente tenía una sátira muy fina, muy incisiva, ¿verdad? Para mostrar las contradicciones y las hipocresías de la sociedad costarricense, mucho más en sus ensayos que en sus obras literarias. Y aquí, digamos, un aspecto que yo señalaría ya para ir terminando, es que desde esos artículos que ella escribió con un tono más político, realmente son artículos que podrían ser considerados como pioneros de las ciencias sociales en Costa Rica, escritas por mujeres. Entonces, esa es una dimensión de Yolanda que hasta ahora nunca se ha valorado debidamente. Bueno, yo quisiera no abusar demasiado del tiempo y dejar aquí más bien esta exposición, tanto para las preguntas o comentarios que ustedes puedan tener. No, muchas gracias. Sí, tal vez la primera pregunta a mí que me surge es, ¿qué la motiva a ella a ingresar a este mundo que usted le llamó elegante, ¿verdad? En Costa Rica. Y tal vez cómo fue el desarrollo de ella también al entrar en la literatura, porque, ¿verdad? De iniciar como de una reina de belleza a ya escribir artículos y después las novelas y demás, y es un cambio muy, muy brusco, digo yo, ¿verdad? Entonces, no sé qué la motivó, si fue el contexto de la época, o bueno, también usted mencionó que ya entró a un curso literario con Carmen Lira, ¿verdad? Y todo, pero sí, por ahí va. Sí, bueno, en relación con la primera inquietud, el asunto es que, como yo señalaba anteriormente, por razones familiares, Yolanda estaba muy vinculada con algunas familias, digamos, solventes de la sociedad costarricense de esa época. Entonces, ella, digamos, precisamente por la relación con esas primas, ella se fue introduciendo a ese mundo josefino. Y aquí, pues para ella fue estratégico su belleza, ¿verdad? Es decir, ella rápidamente se da cuenta de que su belleza es algo que ella puede utilizar en su favor y lo hace.
Ahora, el interés por la literatura, aquí hay una historia muy bonita que viene de un escritor costarricense llamado, ya les digo, José Luis Cardona Cooper. José Luis Cardona Cooper publicaba en La Tribuna, en el periódico La Tribuna, una sección que se llamaba El hombre de la luna. Era una sección para niños. Entonces Yolanda, aparentemente desde que ella era niña, ella se volvió, o en ese paso de la niñez a la adolescencia, ella se convirtió en una lectora asidua de lo que publicaba El hombre de la luna. Pues resulta que en 1931, cuando Yolanda cumple 15 años, ella participa con otras compañeras en la conmemoración del centenario del nacimiento de Juan Santamaría en Alajuela. Y estando en lo que es el Palacio Municipal de Alajuela con las compañeras, pues ahí las descubre Cardona Cooper. Y Cardona Cooper entonces les toma unas fotos a ellas, y esas son las primeras fotos de Yolanda que salen en la prensa nacional. De vuelta a San José, en el tren de vuelta a San José, entonces Cardona Cooper se le aproxima a Yolanda y empiezan a hablar, y entonces ahí resulta claro, ¿verdad?, que ella sabía, ¿verdad?, que él era el hombre de la luna, y también ella le habla, ¿verdad?, y a Cardona Cooper, de que a ella le gusta mucho leer. Entonces, es decir, si bien Yolanda no se intelectualizó, digamos, durante su experiencia colegial, ni como resultado, digamos, de estudios formales, a ella sí le gustaba mucho leer, y así empieza entonces a escribir. Entonces, aparentemente, ¿verdad?, sus primeros escritos, ella lo que hace es que se los manda a García Monge. García Monge, digamos, le da como las primeras directrices de cómo mejorar eso, y al final ella termina publicando, digamos, esos primeros trabajos en repertorio americano. Ella desarrolla una muy buena amistad con García Monge, que se mantiene durante buena parte de su vida, aunque al final terminan distanciados. Pero, digamos, García Monge fue en un primer momento una figura estratégica en la primera etapa, digamos, literaria de Yolanda, y en la segunda, pues más bien lo fueron Carmen Lira y el grupo ese en torno de Lira, ¿verdad?, de intelectuales comunistas. A veces esto de los comunistas no se le presta suficiente atención, pero quisiera recordar que hay un informe confidencial de la inteligencia de Estados Unidos de 1940, en el que se presenta a Carmen Lira como un intelectual comunista. Se presenta a Yolanda Oriamuno como una intelectual comunista. Y de hecho, sobre esa línea, a mí me saltó una duda porque hace poco hablábamos con un muchacho de España que hizo unos estudios aquí, y hablaba de que Yolanda Oriamuno era pues parte de este grupo, este movimiento republicano, antifascista. Desde lo que usted ha estudiado e investigado, ¿ella participó en alguna de las actividades de ese grupo? O porque pues no veo como que ella haya estado en España o así. ¿De dónde nace eso? Y si ella estuvo inmersa en esos conflictos durante la época en España de la... Sí, no, Yolanda nunca estuvo en España. Lo que ocurrió fue que en el año 37 vino a Costa Rica un, digamos, promotor, por llamarlo de alguna forma, de el movimiento de Francisco Franco, que es el movimiento fascista español. Entonces, en el marco de una actividad en el Teatro Raventós,
los comunistas y la gente, digamos, que apoyaba a la España republicana, trataron de impedir que esta persona, ¿verdad?, pudiera hablar. Y una de las más, digamos, decididas, alborotadoras contra este fascista español fue precisamente Yolanda. A Yolanda su participación en esta actividad le costó perder el trabajo que tenía en tributación directa, este, porque ella era una figura pública. Y entonces el presidente Cortés dijo algo así como que no se podía permitir que un funcionario público, ¿verdad?, hiciera lo que había hecho Yolanda. Hay que recordar que Cortés era un simpatizante del nazismo y el fascismo, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante eso, porque en ese alboroto que hubo están los nombres más importantes de los intelectuales de Costa Rica de esa época. Muy interesante. Y otra pregunta también que me nacía y que lo he escuchado mucho como parte de lo que se le reclama, digamos, entre comillas, a Yolanda Uremuno es, ella decide cambiar su nacionalidad. Primero, según entiendo, adquiere la guatemalteca y después la mexicana. ¿Ella sí lo hace como un tipo de rencilla o con resentimiento o lo hizo nada más por cuestiones administrativas? Yo creo que, digamos, eso fue más bien algo que respondió al hecho de que Yolanda, digamos, quedó muy resentida con lo que ocurrió con el concurso de novela de 1940. Ella había escrito una novela llamada, la novela de ella se llamaba Por Tierra Firme y era aparentemente como una, digamos, novela biográfica donde ella recreaba, digamos, su vida con este primer esposo, el viaje a Chile. Eso no se conoce muy bien porque la novela se perdió. Entonces, nada más se conoce, digamos, las referencias de alguna gente que la leyó y dejó pequeñas síntesis. Ahora, no, Yolanda compitió con novelas clave de la literatura costarricense, es decir, Mamita Yunay, compitió también con una novela de Fabián Dobles, de José Marín Cañas, es decir, no fue que ella compitió, digamos, con figuras menores de la literatura costarricense, sino con figuras mayores. Y ella siendo en ese momento una mujer muy joven, es decir, Yolanda tenía en ese momento 24 años. Entonces realmente aquí hay que notar, ¿verdad?, el carácter, digámoslo así, contracultural de esta experiencia en el país y para ella. Entonces, nosotros no podemos saber si la novela de Yolanda es tan buena como ella creía que era, pero ella se ubicó ahí entre los finalistas. Y quizá el jurado, que era un jurado puramente masculino, quizá el jurado tuvo dudas de si era bueno, perdón, si era una buena opción, digamos, en términos competitivos, mandar una novela escrita por una mujer a un concurso internacional donde básicamente iban a ir novelas escritas por hombres. Entonces Yolanda, digamos, a mí me parece que quedó muy resentida y ella canalizó mucho ese resentimiento contra los comunistas. En realidad los comunistas no tuvieron que ver nada con lo que pasó con el concurso, pero ella, digamos, lo que hizo entonces fue desarrollar más bien una crítica cada vez, digamos, más amarga y más dura con lo que ella llamaba el folclore en la literatura costarricense. Mucha gente ha tomado esto literalmente, es decir, que ella estaba en contra del folclore. No, por folclore ella se refería al tipo de novela que estaban escribiendo gente como Carlos Luis Fallas, como Fabián Dobles y a lo que había escrito la misma Carmen Lira. Es decir, ella se vuelve
contra sus mentores intelectuales. Y en ese marco, además, es que se da el divorcio se divorcia de Barahona Strieber, quien también estaba vinculado con los comunistas. Entonces, digamos, como que se mezclan asuntos intelectuales, literarios, con asuntos personales, y al final ella termina básicamente resintiendo, digamos, un país que ella siente que no la comprende. Y al final ella termina entonces, como dije antes, yéndose a Guatemala y adoptando la nacionalidad guatemalteca. Y no solo hace eso, sino que una vez que tiene la nacionalidad guatemalteca, le manda a García Monge una carta diciéndole: vea qué bueno, ya dejé de ser costarricense, ahora soy guatemalteca. O sea, le dice eso a quien había sido uno de sus grandes mentores intelectuales y quien además era un nacionalista intelectual. Por eso, digamos, cuando Yolanda gana el premio de novela en Guatemala en 1948, el repertorio americano no dice nada, ni una palabra. Hola, antes de continuar queremos contarte que este episodio es patrocinado por Grupo Extra. Sí, lo que antes conocíamos como Diario Extra ha evolucionado en una nueva imagen y un enfoque renovado. Hoy Grupo Extra se enfoca en un periodismo serio, dejando atrás la tradición amarillista y apostando por un contenido de calidad que educa e informa. Prueba de esto es el comercial que están viendo en este momento. Imaginen cómo se cubriría un evento como la Batalla de Rivas en la actualidad, con el alcance y las herramientas innovadoras de Grupo Extra. Les dejamos el enlace del video completo en la descripción. Gracias a Grupo Extra por confiar en nosotros y en nuestro contenido para este relanzamiento. Y en cuanto a eso, sí, como usted dice, ya estaba muy joven. O sea, estaba bastante joven cuando tal vez empezó a introducirse, ¿verdad? Como en ese mundo. Entonces también eso puede llegar a cambiar un poco el pensamiento, ¿verdad? Como usted dice, ella empezó escribiendo sobre el estatus que tenía la mujer en ese momento, pero ya después se volvió como un símbolo feminista. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Fue cuando conoció, ¿verdad? El Partido Comunista y los miembros de él. Y si ella se mantuvo así hasta el final de sus días, ¿verdad? Como con ese pensamiento, lo fue cambiando al pasar de los tiempos, como dice usted que se resintió con el sector, ¿verdad? De comunista aquí del país. Entonces sí me gustaría saber eso, si ella fue cambiando tal vez de pensamiento. Al final era muy joven, ¿verdad? Entonces, y más en esa época, ¿verdad? De tantos cambios y tantas ideas y todo. Entonces, sí me surge esa pregunta. Sí, habría que señalar, digamos, que Yolanda, digámoslo así, hay una tendencia en los estudios sobre Yolanda que a veces tiende a presentar a Yolanda como una víctima, y a Yolanda como una mujer, digamos, en cierta forma impotente, o digamos, como una mujer, digamos, que fue básicamente aplastada por las circunstancias. Y todas esas visiones realmente no coinciden con Yolanda. O sea, Yolanda era rebelde, Yolanda era una persona que realmente no tenía respeto por las razones de autoridad, es decir, era una persona de criterios fuertes y nada que ver con esa imagen angelical que algunos han tratado de crearle. ¿Ya? O sea, ella era una mujer fuerte y decidida. Ahora, nunca fue feminista. Eso es importante dejarlo claro. Es decir, ella lo que hizo, por ejemplo, en su novela, en La Ruta de su Evasión, fue mostrar, por supuesto, ¿verdad? Una serie de dimensiones, digamos, de la vida doméstica, donde ella donde ella enfatiza, digamos, situaciones de violencia doméstica, situaciones, digamos,
de violencia contra la mujer, etcétera. Pero, digamos, ella no está asumiendo realmente un discurso feminista, sino que lo que ella está procurando es tratando de construir, digamos, una narrativa sobre esos espacios, digamos, interiores de una manera muy descarnada. Ahora, ella sí fue, digamos, muy crítica de la política, de la sociedad costarricense, y ahí ella, digamos, nunca hizo como concesiones. Eso también hay que tenerlo muy claro. Ahora, los cambios que uno nota en Yolanda sí son cambios, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de su crecimiento intelectual. Por ejemplo, en 1932, siendo ella adolescente, ya publica un artículo que, como dije antes, es su primer artículo conocido, donde ella lo que hace es defender como los valores tradicionales de la familia, la posición subordinada de la mujer. De hecho, dice algo así como que la mujer no tiene que involucrarse en política. Luego, cuando ella empieza a publicar en el repertorio americano, los artículos que ella publica inicialmente, como lo ha señalado la investigadora Ruth Cubillo, son artículos donde uno encuentra prejuicios de clase, prejuicios étnicos, pero ya hacia el final de los 30, después de que ella ha pasado, ¿verdad?, por la influencia de los comunistas, uno encuentra que Yolanda empieza a escribir artículos donde hay una mayor preocupación social y donde, digamos, hay una mayor crítica al sistema político. Es decir, Yolanda va, digamos, desarrollando su capacidad analítica con el paso de los años. Así que la Yolanda de los concursos, en términos, digamos, de su desarrollo intelectual, es muy diferente de la Yolanda que escribe La ruta de su evasión. Pero las dos eran, como dije antes, rebeldes y reacias a aceptar, digamos, las razones de autoridad. Me parece incluso muy interesante lo que menciona porque, bueno, voy a decirlo así, a Yolanda también se le ha tildado de racista, de clasista, por algunos de las cosas que escribió, ¿verdad? Hay unas frases que son como virales que hablan de tal, pero es interesante ver ese cambio. De hecho, también ahora me saltaba la duda de que usted mencionó algo al principio que me pareció muy interesante, y es que usted dijo que Yolanda hasta dejó la forma de ser recordada, como que ella, siento yo que tal vez sabía que había una parte de su vida que ella quiso ocultar. Eso al final cuando ella ya viaja a México y todo, ella, ¿cómo empieza a realizar eso? ¿Cómo es que ella al final empieza como a ocultar parte de su pasado, digámoslo así? Y también profundizar un poquito esa idea de que ella dejó cómo quería ser recordada. ¿Cómo lo vería? Sí, yo preferiría no hablar de ocultar, sino más bien de editar. Es decir, sería más exacto hablar en esos términos. Yolanda, como yo les dije antes, ella tenía un círculo amplio de amigas que eran de este grupo, ¿verdad?, de familias de élite de San José. Y también ella hizo nuevas amigas, como Lilia Ramos, que estaban vinculadas o eran cercanas al Partido Comunista. Entonces, Yolanda, digamos, lo que ella empieza a hacer ya después de que empieza a desarrollarse como escritora, es que ella, digamos, procura, eh, digamos, editar la película para que la parte esta de ella como reina de belleza básicamente quede fuera del film o del filme, ¿verdad? Entonces, uno puede leer algunas de las biografías de Yolanda iniciales y ahí lo de los concursos de belleza no aparece
en ninguna parte. Y posteriormente, luego de que ella tiene, digamos, ese conflicto con los comunistas, ella también se encarga a través de cartas o de conversaciones, básicamente, de enfatizar aquellas partes de su vida donde no están los comunistas. ¿Ya? Entonces, las personas, digamos, que recuperaron su memoria, lo que hicieron fue enfatizar aquello que Yolanda ya había enfatizado. Entonces, al final, se tiene una historia de Yolanda tal como Yolanda quería que lo hiciera. De hecho, el libro que yo escribí sobre Yolanda es un libro que yo estoy seguro que a Yolanda no le encantaría. Probablemente lo condenaría, ¿verdad? Porque el libro lo que hace es recuperarla a ella como figura histórica en todas sus dimensiones, no en la dimensión en la que ella quería ser únicamente recordada. Sí, qué interesante, pero igual al final digo yo que este paso por el mundo de la belleza no fue muy largo, ¿verdad? Fueron esos primeros concursos para que la llegaran, digo yo que a afectar tanto, ¿verdad? Como para querer borrarlo. Tal vez lo del Partido Comunista, yo siento que sí, ella estuvo como más resentida, ¿verdad? Y de querer eliminarlo, pero no sé si le afectó mucho, digo yo, la belleza. Es que yo creo que eso no tenía que ver con el hecho de que lo hubiera afectado, sino que ella, digamos, ya en la década de los 30, ella básicamente, digámoslo así, la identidad que ella ha construido es como escritora. Entonces, digamos, lo que ella quiere que se privilegie es eso, no porque lo hubiera afectado, sino porque, digamos, la identidad que ella construyó es esa y esa es la que ella quiere que quede. Sí. Y precisamente por eso ella quiere mostrar, digamos así, una identidad de escritora que se hizo a sí misma. Ujú. ¿Ya? Entonces, precisamente por eso los comunistas quedan afuera. Sí, no, y me imagino que también para la época, a como puede pasar actualmente, mucha gente la reconoce por la belleza y no por su obra literaria. Bueno, en la época, digamos, habría que decir que la belleza de Yolanda, digamos, fue algo que Yolanda, digamos, supo utilizar para tratar de abrirse camino. Es decir, ella rápidamente parece haber tomado conciencia de que eso era un recurso que ella podía utilizar para lo que ella quería hacer. Y de hecho, es muy interesante que Yolanda, por ejemplo, posó para algunos de los principales pintores de la época. Y en algunas de estas pinturas, eh, ella posó, digamos, de maneras muy erotizadas. Este, entonces, yo creo que ella estaba muy clara del potencial que eso tenía y de cómo esto, digamos, podía ayudar en lo que ella estaba tratando de conseguir. O sea, aquí no habría como que ser ingenuos con Yolanda y pensar como que ella no sabía lo que estaba haciendo. No, ella Sí. sí sabía claramente lo que estaba haciendo. Ujú. Y las parejas, bueno, los esposos que tuvo, la llegaron a afectar, tal vez personalmente, ya en su obra. Bueno, esa es una pregunta que es más compleja porque realmente uno no conoce muy bien, digamos, esa dimensión. Por ejemplo, de la relación con el primer esposo, la información que hay es muy escueta. Y hay mucha información sobre Yolanda, que esto es importante señalarlo, que es información, digamos, infundada. Por ejemplo, hay una versión de la historia de Yolanda con el primer esposo, según la cual Yolanda pasaba encerrada en la casa en Santiago. Y lo que uno conoce
es más bien lo contrario. Digamos que más bien Yolanda rápidamente llegó a Santiago y logró empezar a insertarse en los círculos intelectuales de Santiago y artísticos. Lo mismo hizo en México, cuando estuvo viviendo en México en la primera etapa. Entonces, por ejemplo, hay una historia según la cual Yolanda está en Chile y en eso llega el marido, se pone la pistola en la cabeza y se suicida enfrente de ella. Eso es una historia completamente infundada. Cuando el marido se suicida en Chile, ella tenía ya varios meses de vivir en Costa Rica otra vez. Entonces, hay así muchos datos sobre la vida de Yolanda que no tienen, digamos, relación con lo que realmente ocurrió. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso antes de afirmar algo sobre ella, porque hay muchísimas historias que circulan sobre Yolanda que nada tienen que ver con el registro histórico. Sí, qué interesante. Y los últimos años de ella, ¿cómo fueron? Porque murió muy joven y se puede saber de qué murió, porque creo que tenía 40 años, me parece. Sí, O 40 años. aparentemente ella murió de una infección, ¿verdad? Pero eh, en realidad, digamos, pareciera que en sus últimos años, bueno, ya ella había abandonado la literatura, este, y eso, digamos, es como un indicador, ¿verdad? Pues como de la situación en la que ella se encontraba. Lamentablemente también, digamos, sobre esta etapa de la vida de Yolanda se conoce poco. Este, Ella estuvo, me parece, una última vez en Costa Rica en 1952, antes de morir. Luego volvió a México y murió en el 54. Este, y digamos, esta muerte, pues tan joven, contribuyó mucho también a la creación del mito, ¿verdad? Porque ya es una figura que quedó ahí en ese pasado anterior a toda la modernización de Costa Rica. Y es interesante, ¿verdad?, que el tipo de literatura que hizo Yolanda, sobre todo la ruta de su evasión, es un tipo de literatura con la cual se van a identificar las nuevas generaciones de escritores de clase media. Es decir, un tipo de literatura más bien psicológica, introspectiva, centrada a veces en los ambientes domésticos, ¿verdad? En ese sentido, uno podría decir que Yolanda de alguna forma le ganó la partida a los comunistas al, digamos, promover un tipo de literatura que tendió a adquirir más preeminencia en los 20, 30 años posteriores a su muerte. Sí. Ok, yo de hecho, sí, yo más bien quería hacer como una pregunta tal vez muy abierta porque, bueno, la obra de ella es muy extensa, ensayos, novelas, hasta tipos de cuentos, podría decirse así. De esa gama, usted, don Iván, que ha estudiado la vida de ella, ¿cuáles cree usted que serían tal vez, digámoslo de una manera, los rescatables o tal vez esos como que imperdibles, que usted diga, me parece que esta y esta obra fueron, porque siempre escuchamos de tal vez de las mismas, ¿verdad? Siempre es como la ruta de su evasión es como la más popular, pero ¿cuáles otras de que usted haya leído y ha investigado, cree usted que también tengan ese nivel de relevancia para, bueno, para los que nos están viendo y nosotros mismos poder investigarlas y ir conociendo un poquito más de ella? Bueno, ahí, digamos, yo haría una aclaración y es que en realidad las publicaciones de Yolanda fueron muy pocas. Es decir, Yolanda escribió varias novelas. Sabemos con certeza que escribió por lo menos 3 novelas, dos que se perdieron y solo una que es la que permanece, que es La ruta de su evasión. Escribió como varios cuentos,
y ensayos, pero realmente no es una obra voluminosa, es decir, es más bien una obra, digamos, exigua si uno lo compara, digamos, con otros escritores o escritoras. A mí en realidad, digamos, de todo lo que escribió Yolanda como historiador, el trabajo que a mí más me gusta de Yolanda es un trabajo que se titula El ambiente tico y los mitos tropicales, que ella lo publicó en 1939 en Repertorio Americano. Ese trabajo es un ensayo, no es muy extenso, pero ahí básicamente Yolanda procede a demoler la democracia costarricense de la época, con cierta injusticia, que tengo que decirlo, porque en ese momento Costa Rica era uno de los pocos países democráticos del planeta, ya. Pero digámoslo así, a pesar de esa injusticia, es un ensayo extraordinario que tiene plena validez en la actualidad. Y además Yolanda, y ahí es donde uno conoce realmente Yolanda, no solamente hace, digamos, esa crítica despiadada de la democracia costarricense, sino que le pone un apodo. Ella la llama la perfectocracia. O sea, ahí ustedes tienen a Yolanda retratada de cuerpo entero. Es decir, que además de rebelde, ella era también una persona que no tenía el menor respeto por toda esta cuestión, digamos, del nacionalismo, la patria y todas esas cosas. ¿Ya? O sea, ella era una persona que en ese sentido se adelantó muchísimo a su época y hizo algo que el único que había hecho algo similar fue Mario Sancho, pero lo de Yolanda es todavía, digamos, muchísimo más duro. Entonces, ese ensayo es algo que valdría la pena leer, digamos, con cuidado. Eso le iba a consultar dónde, bueno, para las personas que nos escuchan, dónde se puede leer ese ensayo. Bueno, ese ensayo está publicado en distintas partes y yo casi que presumiría que debe haber algún PDF que se puede descargar gratuito Okay. en Internet. Fue originalmente publicado en el Repertorio Americano en el número correspondiente al 18 de marzo de 1939. El Repertorio Americano, si alguien lo quiere leer en el original, está digitalizado por la Universidad Nacional. Entonces uno nada más pone Repertorio Americano, Universidad Nacional, y lo tira a la colección. Uno busca el número de esa fecha y ahí le aparece el ensayo de Yolanda. Luego me parece la editorial de la Universidad Nacional hizo una edición hace muchos años de ese ensayo en un librito pequeñito, y está reproducido, me parece, en distintas antologías. Entonces es algo que yo recomiendo fuertemente leer porque nos ayuda a los costarricenses a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Sobre lo que es este país y su política. Sí, qué interesante. Bueno, sinceramente, bueno, yo personalmente no lo he leído. Vamos a ver si lo podemos colocar tal vez en la descripción del video, si lo logramos conseguir. Y por último, don Iván, para las personas que quisieran adquirir su libro de Yolanda Oremono, El Mundo Elegante, Costarricense a la República Internacional de las Letras, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, el libro lo pueden adquirir en cualquier librería de la UNED. La UNED tiene como 12 librerías en todo el país y está ahí. También está en la librería de la Universidad de Costa Rica, y en algunas librerías
privadas también. Lo más fácil, digamos, creo, si alguien lo quiere comprar, puede ser entrar a la página de la librería virtual de la UNED y ahí se adquiere y lo mandan por correo. Ok, perfecto. No, ni agradecerle más bien por su tiempo. Hemos aprendido mucho de un episodio que siento que mucha gente le va a interesar y le va a gustar bastante porque, como decimos al principio, era Yolanda Oremuno ya se ha vuelto como un mito y yo siento que aquí se han aclarado muchas dudas acerca de ella. Y bueno, si quieren saber más a profundidad sobre Yolanda Oremuno, ahí está el libro de Don Iván. Agradecer a los miembros del canal de YouTube. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal a partir de 600 colones. Y recordar que ya pueden adquirir el juego Historia de Costa Rica al número 8346-5526. 8346-5526. Envíos a todo el país. Y sin más, nos vemos en un episodio más del podcast Historia de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Muchas gracias.